Maestra Aurora, es un verdadero honor para contar con su presencia el día de hoy. Agradecemos que haya tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros. Aurora Rusol es experta en salud mental y apoyo psicosocial en emergencias. Cuenta con una maestría en psicología con especialización en psicología intercultural y psicología clínica en situaciones de crisis. Trabajó en el Comité Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras, donde coordinó proyectos para atender a víctimas de violencias en diversos contextos de crisis y emergencias humanitarias en Irak, República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Empezó su carrera en UNICEF coordinando la respuesta en salud mental y apoyo psicosocial a la frontera norte de Estados Unidos y México, reforzando las capacidades del personal de primera línea para atender las necesidades de la población en situación de movilidad. Actualmente coordina el área de salud mental y apoyo psicosocial de UNICEF México, proporcionando capacitaciones y talleres a diversos públicos y otros actores que trabajan en relación con los niños, niñas y adolescentes en el país y la región. Maestra, bienvenida, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, qué bueno. Bueno, es un gusto estar conectada el día de hoy con ustedes. Quisiera aprovechar este espacio, la invitación, para ofrecerle otro ángulo para abordar y llevar la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Pero primero me gustaría preguntarles, así. Cuando escuchan salud mental, ¿qué imágenes o palabras les vienen a la mente? No sé si ven que Cari se está lanzando mi presentación. No ven mi presentación. Perdón, un segundo. Listo. Bueno, me gustaría escucharles qué primera palabra o imagen se le viene a la mente cuando escuchan la palabra salud mental de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué opinan? No les escuchan. Con el micrófono. Si quieres tú diles lo que digan tú diles. Bienestar. Ajá. Fortaleza. Resiliencia. Sonrisa. Sonrisa. Equilibrio. Muy bien. Ajá. Paz. Felicidad. Derechos. Muy bien. ¿Qué más? Seguridad. ¿Algo más? Salud mental. Equilibrio. Muy bien, bueno, gracias por compartir estas palabras. Pero yo también, cuando hago este ejercicio con otros participantes, también pensamos mucho en autocuidado, ¿cierto? Pensamos en cómo tener una buena higiene, la importancia de hacer el ejercicio, de tener una dieta saludable, de dormir lo suficiente. O sea, en general, en el discurso y pues es una visión comúnmente difundida de la salud mental, es como si todo dependiera de la voluntad individual, ¿cierto? Y ahí es donde quisiera pues, poner un énfasis hoy día, que a veces puede parecer puede ser un abordaje simplista, un abordaje individual que desconoce los contextos sociales y situaciones que pues, enfrentamos, en particular niños, niñas y adolescentes. Entonces, este enfoque, que puede ser reduccionista y que, insisto, todavía está difundido tanto en las universidades como en las instituciones que brindan la atención en salud mental, me parece fundamental que podamos cambiar ese ángulo, cambiar el panorama, tener una mirada mucho más integral, una mirada que llamamos la mirada psicosocial.
Entonces, ahí me gustaría, espero que vean mi presentación avanzar, si no me avisan, me gustaría que pensamos cómo es la psicología tradicional, ¿no? Cómo es lo que regularmente pensamos, analizamos de un comportamiento humano, de un comportamiento de un niño ni adolescente. En general nos vamos a centrar en pues, síntomas, ¿no? Diagnóstico, y luego pues, proponer una terapia o proponer algunas acciones que el individuo, el niño, niña, adolescente, pues tenga que poner en práctica para mejorar su salud mental, su bienestar y lograr, como ustedes dicen, un equilibrio, la paz. Pero pues no se puede hacer terapia contra la precariedad, no se puede hacer mindfulness y todas esas meditaciones o ejercicios mentales, cognitivos contra la desigualdad, contra la violencia. No existen ejercicios de respiración para poder pagar una renta, para poder pagar todas las facturas. O sea, esos tips que solemos compartir para los individuos no están pensados para compensar un sistema actual, una sociedad, un sistema que aplasta a los individuos. Por esta razón, les quiero invitar a cambiar esos lentes y poder ver desde un abordaje psicosocial, es decir, que la salud mental se debe entender como un producto del sistema, del contexto social, de todos esos elementos que influyen en cómo nos sentimos hoy día, cómo a veces nos levantamos con un estrés, y no es porque soy yo la responsable culpable de sentir estrés por él, sino más bien pues es quizás el trabajo donde pues, yo recibo maltratos, o es pues mi situación de pobreza, mi situación de desigualdad social, de discriminación, de exclusión por hacer parte de una minoría social. Es decir, es importante que cambiemos esos discursos. No se trata solo de curar síntomas, sino más bien de intervenir desde el entorno. Entonces hay que, desde UNICEF recomendamos analizar el contexto, no solo el problema y la persona con su problema, pero también generar soluciones, recursos desde el entorno, desde la familia, desde la comunidad, desde las redes de apoyo, por ejemplo, de los niños y niñas. Entonces, lo psicosocial básicamente, si podemos hacer unos dibujos, es eso. Tenemos a la persona con sus pensamientos, sus emociones. Vivimos en una comunidad, vivimos pues, en una familia, en un entorno en el cual podemos influir, pero también este entorno influye en cómo nos sentimos. Y de forma más global, pues vivimos en una sociedad, en una cultura, en un sistema que sabemos pues, genera desigualdades, vulnerabilidades y varios tipos de violencia. Insisto, me parece que esta imagen pues, refleja pues, la realidad del país, del mundo. El bienestar psicológico no es una burbuja aislada como quieren hacer pensar muchos influencers que promueven el desarrollo personal, de sacar tu mejor versión de ti mismo, de que si quieres puedes, y de todos esos tips, ¿no? Que nos comparten y que al final del día en general no podemos aplicar, pues tenemos responsabilidades como madre soltera, responsabilidades como empleado de una empresa que nos impone condiciones de precariedad. Estos sí nos pueden generar mucha culpa. Podemos pensar que somos los responsables de nuestra situación, de nuestro malestar. Y igual con los niños y niñas y adolescentes. Hay una cierta descalificación de su malestar, como que es la edad, ¿no? Sobre todo la adolescencia, es la crisis. Hay que se pase. Cuando un niño o una niña que pues, siente malestar, sufrimiento, seguro lo comparten en este análisis, yo creo que no le damos el mismo valor o la misma escucha que si fueran adultos, ¿cierto? Entonces, la apuesta es contextualizar siempre, considerar estas diferentes realidades según la clase social del niño o la niña, su orientación sexual, su discapacidad, su origen social, y no individualizar los problemas como solemos hacer y como, insisto,
solemos escuchar en el discurso de la psicología tradicional. Más bien hay que construir, más bien desconstruir, después construir desde lo colectivo, desde el entorno, desde las escuelas, como proponía mi colega en la presentación anterior, desde lo social, justamente para que las personas no se queden solas, no se queden responsables de un problema que tiene un origen social, que tiene un origen desde la afuera. O sea, solemos decir que no es la persona, no es el niño o la niña que está enfermo, sino es el contexto en muchísimas situaciones, es el contexto que nos enferma. Y eso hay que decirlo, tiene que aparecer en la narrativa desde los profesionales de la salud mental. Entonces, ahí me gustaría, pues, ya empezar una pequeña reflexión con ustedes, pensar en su experiencia profesional, si hay situaciones que han observado, han quizás participado, que se individualiza o se ha individualizado la salud mental, el sufrimiento de un niño, niña, adolescente, sin considerar el contexto. Y si quieren tomar la palabra, me encantaría escucharlos. ¿Qué opinan? Si hay situaciones en las cuales quizás un niño sufría de bullying o en un contexto de violencia familiar, pero que en general no normalizamos la violencia, por lo tanto, pues vamos a empezar a diagnosticar al niño, ¿no? Con una TDAH, una depresión, otro tipo de trastornos que se encuentran en el DSM-5, sin considerar pues, todo lo que está viviendo este niño o niña. ¿Les hace sentido esa mirada? Y esta oposición, ¿no?, entre dos miradas, la tradicional, individualista, y la que pues, proponemos que es la psicosocial. Sí. Si no tienen ejemplos, o sea, entiendo que pues, tienen poco de mi pregunta así es, quizás requiere más tiempo para reflexionar. Tenemos a alguien, súper. Hola, muchas gracias por su ponencia. Soy Alfredo Mesa, soy psicólogo y sí, me llama mucho la atención justo esta parte de cómo se visualiza la salud mental de forma individual, donde a veces como que se mitifica la cuestión de que una persona requiere siempre ir a terapia, ¿no? Como de, te sientes mal, ir a terapia, pero a veces es el contexto el que enferma y está generando justo la situación de salud mental. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que le hace sentido, puede resonar en su experiencia profesional. Yo creo que en la mayoría de los casos, de hecho, es el contexto que nos enferma. Yo hablo de todas las edades, de todas las etapas de desarrollo, porque vivimos en un contexto en general hostil, de violación de derechos humanos, y es la realidad del país, con menos de la mitad de la población en situación de pobreza, con altos niveles de violencia, tanto en el hogar como pues, en la comunidad, en varias localidades. Y es eso que genera el malestar. No es la persona que tiene pues, esos síntomas. Y insisto mucho en que se tiene que compartir con las personas que son reacciones normales. O sea, si uno no puede dormir porque el día siguiente sabe que tiene que estar en el trabajo donde hay un ambiente de hostilidad, hay mucha precariedad, no le respetan sus derechos laborales, pues no es que solo pues, tiene síntomas de insomnio y pues, tiene que tomar unas pastillas, ¿no? O ir a terapia, sino bien hay que cambiar el contexto, hay que ver entonces, dónde está el problema y luego buscar generar esos cambios. No es el individuo que tiene solo que resolver su problema de insomnio o de estrés o cualquier otra reacción. Y decir a las personas que son reacciones normales, no se está volviendo loco,
control, ¿no? O sea, ya no comen, ya no duermen, ya sienten que son diferentes. Y a responsabilizar al individuo, pues el individuo se siente culpable y se siente a veces pues, hasta con esa etiqueta de enfermo mental. Mientras si cambiamos el discurso y le explicamos que es una reacción normal a un contexto que no es justo, un contexto que le violenta sus derechos, que le violenta como humano, pues ahí por lo menos vamos a destruir esa pared de ansiedad a volverse loco. Como que, no soy yo la responsable, es el contexto que me está enfermando y ahora cómo hacemos, ¿no? Ahora para pues, generar un cambio. Bueno, muchas gracias. Voy a avanzar un poquito porque tenemos poco tiempo, pero igual me gustaría dejar esa semilla como reflexión, ¿no? Para el futuro, para hoy día o los próximos días, para que vayan pensando, ¿no? En su práctica y en situaciones que quizás han observado. Aquí está el famoso, yo creo que lo conocen, un modelo socioecológico que refleja lo que acabamos de platicar, donde está en el centro el niño o la niña, con su desarrollo cognitivo, físico, emocional, social, y bueno, siempre el niño no crece de forma aislada, siempre crece pues, en una familia o con cuidadores, cuidadoras, en una comunidad y pues en una sociedad. Y el niño influye en todas esas capas, pero también esas capas obviamente influyen en el desarrollo del niño. Entonces, cuando abordamos la salud mental de un niño y adolescente, es muy importante pensar de esta forma. No solo pensar en el niño, sino pensar en esas capas de cebolla. Y están factores de protección que permiten proteger, favorecer su bienestar y factores de riesgo que ahí sí atacan, son un obstáculo para el desarrollo óptimo del niño. Un ejemplo de factores de riesgo pues, puede ser una discapacidad, puede ser una situación de alta pobreza, puede ser quizás situaciones de violencia o pocas redes de apoyo y factores de protección. Bueno, puede ser un hogar que promueve la crianza respetuosa, puede ser amigos, amigas, amistades que son, lo sabemos, fundamental en la infancia y adolescencia. Entonces, cuando trabajamos con niños y niñas, siempre hay que hacer una mapa de esos factores, identificarlos en su contexto, bueno, laboral, será un adulto, pero comunitario, escolar, cuando hablamos de niñas, y siempre pensar qué factores influyen en el bienestar o malestar de este niño o niña, y así poder abordar un trabajo de la salud mental. Aquí les voy a compartir un pequeño panorama de la salud mental, en particular pues, en México, un panorama que hicimos con algunos datos que colectamos de varios estudios, y sobre todo me voy a enfocar en los retos, en esos factores, esos elementos que impiden a muchos mexicanos y mexicanas poder acceder y poder gozar de su derecho a la salud mental. No les voy a enseñar nada, pero quizás vamos a ver algunas cifras que podrían desconocer. Primero, sabemos que hay una escasez terrible de profesionales de la salud mental en el servicio de salud público, porque claro que si hablamos de la oferta privada, existen muchos psicólogos, son 149,000 psicólogos en todo el país. Pero ¿cuáles son los costos de las consultas? Pues pueden llegar hasta 1.200 pesos la consulta. ¿Quién puede pagar una consulta, una terapia a 1.200 pesos la sesión? Bueno, exagero un poco, en general es más de 500, 700 pesos, pero igual para muchísimos mexicanos y mexicanas no es accesible la salud mental, porque justamente el servicio de salud público no ofrece una atención en salud mental gratuita o de acceso fácil. O sea, sabemos que en las zonas rurales, pues muy difícilmente vamos a encontrar un centro de salud con un psicólogo. Entonces es muy importante recordar este primer elemento. En los psicólogos les comparto que en el servicio de salud mental público existen 68,000 psicólogos
y solo 1.500 psiquiatras. 1.500 psiquiatras en el servicio del público. Es muy debajo del promedio recomendado por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Recomienda por lo menos 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Entonces esa carencia obviamente pues, se agudiza en zonas rurales, zonas marginalizadas, sobre todo en el sur del país. Y si hablamos de pedopsiquiatra, aún peor, porque estamos solo a 365 pedopsiquiatras. Otro obstáculo que ustedes conocen pues, es el estigma social. Claramente hemos avanzado bastante si comparamos con los años anteriores, sobre todo comparamos con el antes de la pandemia de COVID. Ahora creo que se habla más pues de salud mental, ¿no? De que se habla más de que uno pues, puede sufrir de depresión, de ansiedad. Hay menos o estamos rompiendo mitos, prejuicios acerca de salud mental, pero yo creo que todavía pues, nos queda bastante en esta lucha en contra de estas etiquetas, estas discriminaciones que sufren las personas que tienen una condición de salud mental. Y hablando de los niños y niñas, aún peor, porque como les decía, yo creo que se descalifica mucho el malestar de los niños y niñas. Un niño está llorando, pues vamos a decir que está con berrinche, ¿no? Cuando nunca se nos puede ocurrir decir eso de un adulto que está llorando o teniendo un ataque de pánico o cualquier otra reacción que se nota. Es importante notar esa diferencia, ¿no? De cómo invisibilizamos la salud mental de los niños y niñas a veces, tanto en la vida cotidiana como en las políticas públicas. Bueno, les hablaba un poco de la limitación económica, que hay una oferta desde lo privado, pero pues muy pocas personas pueden acceder a esa oferta. Sabemos que ahora es un poco menos del 40% de la población que vive en situación de pobreza en el país. El sueldo promedio es de 7.300 pesos al mes, entonces como una persona que gana el sueldo promedio o el salario mínimo puede acceder a consultas privadas de 6.500 pesos. Y algunos medicamentos pueden costar para las personas que sufren de condiciones de salud mental hasta 6.000 pesos al mes. Una de las explicaciones de la falta de servicios de salud mental en el sector privado pues es todavía la muy baja inversión del gobierno en la salud mental. No sé si ustedes lo sabían, pero la Secretaría de Salud invierte en la salud mental solo 2.1% de su presupuesto, o sea, el presupuesto total de la Secretaría de Salud. De hecho, este año es aún más bajo que el 2.1%. Cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que sea el mínimo 5%. Entonces, en México estamos todavía muy debajo de lo recomendado y en los años, los últimos años no ha ido mejorando, al contrario. Y además, en esta bolsita de dinero que es casi nada, un 80% de este dinero asignado a salud mental va en los gastos operativos de los hospitales psiquiátricos. Pues no queda nada para lo que deberíamos promover, que es la atención en centros de salud comunitarios, es el acceso, no solo de la clínica gratuitamente, que es los hospitales psiquiátricos, que necesitamos, pero toda la base de la pirámide es para pues, todas las personas que necesitarían una consulta con un psicólogo, una escucha especializada, y que no va a querer a los hospitales psiquiátricos, sino más bien pues, una orientación, una escucha. Todavía no hay suficiente educación de parte del gobierno. Otro factor, otro determinante social a la salud mental, pues es el género. Esa perspectiva de género, yo les invito a poder estudiar, indagar sobre este abordaje que me parece fundamental y poder analizar, y ahí no tengo suficiente espacio de palabra para profundizar, pero analizar cómo el género determina, influye en la salud mental. Sabemos que las mujeres pueden tener más
proporción, y hay estudios que demuestran pues, que son las mujeres que tienen más prevalencia pues, de lo que es ansiedad, depresión. Pero también hay que analizar que más fácilmente se diagnostica a una mujer como enferma mental, entre comillas, que a unos hombres. O sea que hay una patologización de las mujeres y sus emociones y sus reacciones, porque en general asociamos el género a las mujeres a emocionalmente inestable, porque las mujeres sabemos que hay toda una construcción desigual de etiquetas sobre el rol que tienen mujeres, niñas y adolescentes. Entonces es importante que podamos pues no reproducir estos estereotipos cuando recibimos a una mujer o a niños, niñas, adolescentes, no ir rompiendo poco a poco estos roles, estos estereotipos y poder recibir a las personas poniéndose sus lentes. Es decir, no, si recibimos a una mujer, a una niña que sufre de violencia, no podemos recibirla como si recibiéramos a un niño o a un hombre. Hay que trabajar desde esas etiquetas, pero también ir desconstruyendo y también adaptar su abordaje, adaptar su trabajo a esta perspectiva. No sé si me puedo explicar, pero es importante que podamos pues, reflejarlo en nuestra práctica. Otro enfoque que me parece fundamental ahora nombrar es el enfoque interseccional. No sé si les habla este enfoque. Ahí es como un enfoque más general, donde se describe como esas condiciones particulares que nosotras tenemos van a formar barreras, capas de vulnerabilidad que nos van a impedir a las personas acceder a las condiciones de bienestar. Es decir, por ejemplo, la persona de la comunidad LGBTQI que quizás es un adolescente y que además es de la comunidad afrodescendiente, por estas tres condiciones que generan discriminación, la combinación de esos tres van a hacer que va a crear una situación única de discriminación, de exclusión y de una barrera para acceder y para mostrar nuestros derechos, incluyendo el servicio de salud mental. O sea, no solo es de un lado ser afrodescendiente, por otro lado de ser la LGBTQI y además adolescentes, sino que esa combinación que hace que esa combinación, esos tres elementos de su identidad, va a hacer que esa persona va a experimentar una más dificultad para tener acceso a servicios de salud mental o otros servicios de licencias disciplinares. Y ahí me gustaría, para ejemplificar este enfoque que puede ser como un poco complejo para entenderlo de primera vez, me gustaría mucho compartirles un caso práctico y que podamos, en estos últimos minutos que tenemos, lo podemos reflexionar juntos y juntas. Vamos a pensar en Sofía, que tiene 14 años y que recientemente ha mostrado síntomas de ansiedad y depresión. Pues aquí tenemos un enfoque pues, muy de patologización. Bueno, así son sus síntomas, ansiedad y depresión. Vive en una zona rural, su familia enfrenta dificultades económicas y en la escuela ha sufrido acoso por su orientación sexual. Además, tiene una hermana menor con discapacidad, lo que aumenta su menor de edad con discapacidad, lo que aumenta la carga familiar. Bueno. Ahora me gustaría que me hagan una lista de todas las dimensiones, ya cuando hablamos del enfoque interseccional, que pueden influir en la situación de Sofía, según el caso que acabamos de ver. ¿Cuáles son esas dimensiones? ¿Cuáles son esos factores?
que su familia enfrenta dificultades económicas, que ha sufrido acoso por su orientación sexual y además tiene una hermana con discapacidad. Todos esos factores influyen en los síntomas que ella tiene de ansiedad y de depresión. Claro, muy bien, muchas gracias, exactamente. Y justamente ahora que tenemos esas dimensiones, como cada dimensión, que acabamos de nombrar, interactúa para agravar su salud mental. Buenos días, mi nombre es Eduardo. Por ejemplo, es muy interesante lo que hablan de que es de una zona rural, porque no sabemos si pertenece tal vez a un pueblo originario o un pueblo de usos y costumbres. Entonces ahí la educación, la psicopedagogía es muy diferente, ¿no? Teniendo en cuenta que pues tal vez habla algún dialecto, teniendo otras cuestiones que no están ahí directamente. Pero aquí en México regularmente en las zonas rurales pues hay muchos pueblos originarios, ¿no? Con su cultura y su manera y sus representaciones sociales, en este caso hasta el género como la mujer, ¿no? Exacto, sí, muy bien. Y justamente, ¿cuáles son esos factores estructurales? Ahora podemos identificar en este caso. Y vimos, las dimensiones acerca de su realidad, la realidad social. Ahora, si vamos a factores estructurales del sistema, ¿cuáles pueden ser los que identificamos? Si se refiere a factores estructurales, muy buenas tardes. Soy Patricia Núñez, de profesión también psicóloga. Si se refiere a estructurales, los aspectos que está hablando es su individualidad, ¿verdad? Las relaciones que tiene y pues el contexto social en que se está desenvolviendo, ¿no? A veces se nos olvida y nos pasa con los pacientes que llegan, los fortalece, el desarrollo de habilidades, y regresa noqueado porque enfrenta una situación de violencia o porque no tiene trabajo, porque cuida además dos pequeños y no tiene una red de apoyo. Y entonces ayer precisamente me decía una paciente, es que yo hago y no encuentro dónde apoyar, estoy sola. Sí, entonces yo agradezco que nos esté compartiendo esto porque sí, la salud mental la debemos de ver cómo construimos todos día a día, la de otros también. ¿Sí? Gracias. Gracias por su participación. Exactamente es eso, tenemos que verlo desde lo colectivo. Y es ahí donde podamos generar un cambio, generar unas pistas de soluciones y no ver desde la persona, porque el paciente te lo dijo, ¿no? Yo no puedo sola. Y es cierto, si es víctima de violencia, siempre hay diferentes capas, ¿no? de violencia, desde el entorno, vemos que en la comunidad, en la sociedad, existen también otro tipo de violencia. Entonces, tenemos que generar esas redes de apoyo, generar un cambio a nivel social, no solo buscar el cambio en la persona. La persona no va a poder sola, y además es injusto poner la responsabilidad, la etiqueta de que tú, con esos tips que vamos a darte, de esas herramientas, tú vas a poder sola enfrentar este sistema y todos esos factores que son estructurales. No es fácil, cuando hablamos desde el colectivo, requiere mucha creatividad, mucha solidaridad, generar esos apoyos, pero yo creo que es por ahí donde podamos, yo creo, podemos visibilizar esas violaciones de derechos y este sistema injusto que produce violencia, que violenta a niños, niñas y también adultos. Después desde ahí podamos hacer una propuesta diferente, ¿no? A lo que escuchamos con este abordaje muy simplista, muy reduccionista de que si puedes, si quieres, puedes, ¿no? Echarle ganas. Eso es, creo que simbólicamente es lo que promueve, ¿no? la
psicología tradicional. Aquí me gustaría, porque sé que tenemos poco tiempo, pero aquí me gustaría justamente compartir esa visión del caso de Sofía aplicando el enfoque psicosocial, el enfoque interseccional, el enfoque de interseccionalidad. Aquí están los factores, los determinantes a la salud mental de Sofía. Sofía y sus síntomas de depresión vienen de ese conjunto, de ese paquete, de todas esas realidades que componen su vida. Está la familia, la hermana con discapacidad, que eso puede generar un factor de riesgo, porque Sofía se está a cargo de su hermana. La economía, la clase social de su familia, que tiene dificultades económicas y que entonces podemos fácilmente deducir unas limitaciones de acceso a actividades, a servicios de salud mental, quizás dificultad para tener una alimentación adecuada. Entonces, recuerden la primera lámina que se enseña sobre el tips de autocuidado, ¿no? Come sano. ¿Cómo podemos decir pues, compartir este tips de comer sano cuando sabemos que muchos niños y adolescentes no tienen acceso a una alimentación adecuada, no tienen acceso a veces ni a pues, una alimentación suficiente de forma diaria? Luego, la escuela, la educación, podemos quizás imaginar una posible falta de apoyo de los docentes por su orientación sexual, pues sabemos también que pues todavía en la sociedad, en las escuelas en parte de esa sociedad donde todavía hay un discurso en contra de los derechos de la comunidad LGBTQI. Esa situación puede afectar la autoestima, la seguridad de Sofía, y eso puede, obviamente, naturalmente, genera ansiedad en la persona. Luego está contraria su orientación sexual, y ahí puede incluir experiencias de discriminación y exclusión sexual. Ahí no necesitamos mucha imaginación, porque sabemos que la probabilidad es muy alta que sufran de esta situación de discriminación, y eso pues, genera ansiedad y depresión. La edad, adolescencia, también pues, es una búsqueda de una etapa en la cual pues, busca su identidad. Los padres tienen un rol fundamental, entonces ahí podemos imaginar también varios obstáculos para la salud mental de Sofía, sus redes sociales y, como hemos dicho, la ubicación geográfica. Hay un posible aislamiento porque vive en una zona rural y menos acceso a servicios de salud, incluyendo salud mental. Eso es la visión que promueve el análisis, que promueve el enfoque psicosocial. Es tener todos estos elementos y no enfocarse en Sofía. Porque una visión desde la psicología tradicional y que nos enseña en la universidad sería que ver los síntomas de Sofía con depresión, ansiedad y aplicar pues, la famosa unas terapias cognitivo-conductual para que pueda pues, hacer unos ejercicios mentales, quizás unos retos día a día para poder luchar contra esos pensamientos, y nos enfocaríamos pues, de forma reduccionista en Sofía y el síntoma que genera malestar. Pero eso es la superficie. Hay que indagar de dónde viene. Bueno, y terminando, me gustaría recordar porque me parece que les enseño un panorama demasiado pesimista, pero también hay esperanza, y una de esas esperanzas, o fuente de esperanza, pues es la reforma a la ley de salud mental. No sé si la conocen. Fue promulgada en mayo de 2022 y es un gran avance en materia de salud mental, porque deja en la ley, todavía falta implementar en el país, pero promueve trabajar y abordar la salud mental desde un enfoque de derechos humanos y un enfoque comunitario. O sea, es decir, todo lo que acabamos de hablar estos 30 minutos. Y rompe con la estructura para el paradigma anterior, tradicional, que era un enfoque pues, en lo psiquiátrico, que no pedía el consentimiento informado de las personas para poder internarlas en un servicio psiquiátrico, y poner enfoque en la condición de niños, niñas y adolescentes donde también necesitan un consentimiento informado
como madre de una niña. Es decir, ya vemos a las personas que sufren de condición mental como sujetos de derechos, que tienen derecho a recibir la información y dar sus consentimientos. Además que promueve pues, todas las atenciones desde la comunidad, es decir, según la ley, se está aplicando poco a poco, pues deberíamos tener servicios de salud mental en los centros comunitarios, en los centros de salud. En la primera línea de atención a la salud debería estar ya incluido la salud mental. Es decir, deberíamos formar a enfermeras, médicos y también integrar a psicólogos en estos servicios para que ellos puedan atender a las necesidades de salud mental básicas de la población y no esperar tantos años que se desarrolle la condición mental para referir, ¿no?, a hospitales que están más en general en las ciudades. Tenemos que hay una gran escasez también de esos servicios. Aquí les dejo además un pequeño resumen enfocándome en pues, ese enfoque psicosocial, que es una apuesta ética, donde vemos a las personas, niños, adolescentes, adultos, como una capacidad de agencia, una capacidad de decidir, una capacidad de actuar, y promovemos la despatologización del sufrimiento. O sea, viendo ese contexto social que genera el dolor, genera el sufrimiento, pues yo creo que es importante ya dejar de utilizar esas etiquetas de patologías, sino hablar desde el enfoque de que son reacciones normales, proporcionales frente a hechos sociales que no son normales. Entiendo que algunas personas van a necesitar que les diagnosticamos, ¿no? Depende del contexto, pero algunas personas necesitan que les digamos, oye, tú tienes trastorno bipolar. Bueno, para algunas personas es un recurso, es una forma de poder pues llevar, ¿no?, esa condición, pero otras personas, y sobre todo dependiendo contextos culturales distintos que no son pues, parecidos a un contexto occidental, pues es importante proponer otra lectura por lo cual están viviendo, de su salud mental. Y la psicología tradicional, y el término, pues nace en el mundo occidental, nace de hombres blancos en Europa. Entonces, ¿cómo lo aplicamos, esa visión, en unos pueblos originarios donde tienen una cosmovisión diferente? ¿Cómo podemos aplicar esa lectura a personas que pues no les puede hablar, no les hace sentido, y a lo mejor podemos dañar, lastimar a las personas aplicando esos diagnósticos y esa lectura desde lo tradicional? Aquí termino, espero que me pude explicar, que no fue tan dándole tanta vuelta al tema. Con gusto intentaré esta pequeña sesión, y si hay tiempo para preguntas, pues con gusto aquí estoy. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Maestra Aurora Rousseau, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su magnífica presentación sobre los retos actuales en atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Su compromiso y dedicación en este tema tan crucial son verdaderamente admirables. Gracias por compartir su valioso conocimiento y por inspirarnos a todos a seguir trabajando por el bienestar de nuestra niñez y adolescencia. Muchas gracias. Gracias.